Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, con esa energía que nos contagia y nos impulsa a seguir trayéndoles el mejor contenido. Hoy, amigos, vamos a sumergirnos de cabeza en un torbellino de emociones, un momento que ha dejado a muchísimos de ustedes, y a nosotros también, con el corazón en un puño, latiendo al compás de la pasión y el drama. Prepárense porque vamos a desgranar uno de esos instantes que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria colectiva, en el alma de cada uno de nosotros que hemos sido testigos de su evolución. La impactante y tan esperada confesión de amor de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu. Si han leído bien el título y si son de los que disfrutan de las historias que nos tocan las fibras más sensibles, de los relatos que nos hacen sentir vivos y partícipes, este vídeo es, sin lugar a dudas, para ustedes. Estamos a punto de revivir ese momento clave, de analizarlo con el detalle que se merece, de sentirlo de nuevo como si estuviéramos ahí, con ellos, conteniendo la respiración. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta apasionante narrativa, quiero hacerles una invitación muy especial, una que siento en lo más profundo de mi ser. Si todavía no son parte de nuestra vibrante comunidad, si este es su primer vídeo con nosotros, les animo de todo corazón, con la sinceridad que nos caracteriza, a que le den a ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es un gesto pequeño, completamente gratuito, y nos ayuda muchísimo, pero muchísimo, a seguir trayéndoles contenido como este, cargado de pasión, drama, profundidad y momentos inolvidables que resuenan con sus propias vidas. Además, al suscribirse se aseguran de no perderse ni una sola de las joyas que preparamos con tanto cariño y dedicación exclusivamente para ustedes. Y ahora sí, sin más preámbulos, entremos en materia, en ese universo donde los sentimientos fluyen y las palabras se vuelven armas o bálsamos. La escena que vamos a desmenuzar hoy es, sin lugar a dudas, uno de los puntos álgidos de la trama que ha conquistado a millones de corazones alrededor del mundo. La tensión se palpaba en el aire, una atmósfera densa, cargada de expectativa, de esa electricidad que precede a las grandes revelaciones. Las miradas se cruzaban, esas miradas que hablan más que 1000 palabras, cargadas de un significado profundo, de historias no contadas, de anhelos reprimidos. Y en medio de todo ese clímax emocional, de ese crisol de sentimientos a punto de estallar, Halil Ibrahim decidió dar un paso adelante, un paso de valentía monumental, un paso que todos estábamos esperando con una mezcla de ansias y temor, temiendo, a la vez, por las posibles consecuencias de esa honestidad desbordada. Hablamos de ese instante trascendental, de ese punto de inflexión en el que las palabras, esas que a veces se atragantan en la garganta, que parecen imposibles de pronunciar, finalmente salieron a la luz, rompiendo barreras, derribando muros invisibles y abriendo, de par en par, un nuevo capítulo, un capítulo lleno de promesas y desafíos, en la historia de estos dos personajes que han sabido ganarse nuestro cariño y nuestra admiración. Para poner un poco en contexto para quienes quizás necesiten un pequeño recordatorio, o para aquellos que se unieron más tarde a esta aventura emocional, recordemos la situación previa a esta confesión que marcó un antes y un después. Había habido muchísimos indicios, sutiles pero poderosos, muchos gestos que delataban lo inconfesable, miradas que lo decían todo y a la vez parecían no decir nada en absoluto, creando un aura de misterio y deseo. La conexión entre Halil Ibrahim y Esla era innegable, una fuerza magnética, casi gravitacional, que atraía y repelía a partes iguales, creando una dinámica fascinante y, a menudo, dolorosa. Habían pasado por tantas pruebas, tantos obstáculos que parecían surgir de la nada, tantos malentendidos que sembraron la duda y el dolor, tantas circunstancias externas que se empeñaban, con una tenacidad sorprendente, en separarlos, en poner a prueba la resistencia de su vínculo. El peso del pasado con sus fantasmas y sus culpas, las responsabilidades que cada uno portaba, las presiones familiares, las expectativas sociales, todo se cernía sobre ellos como una sombra amenazante, intentando apagar la llama que ardía entre ellos. Y en medio de esta maraña compleja de conflictos internos y externos, uno de ellos, en este caso, el valiente Halil Ibrahim, sintió que ya no podía contener más ese fuego que ardía en su pecho, esa necesidad imperiosa de ser sincero. De liberarse de ese secreto que lo consumía desde adentro, era más fuerte que cualquier temor, más poderosa que cualquier barrera. Y ahí es donde entra la verdadera magia del arte de contar historias, la capacidad de transformar un momento íntimo en un evento universal. La forma en que se desarrolla esta confesión es absolutamente clave, es el secreto de su impacto. No fue un simple y ya no te quiero. No, señores y señoras, esto fue mucho más profundo, mucho más visceral, un torrente de emociones crudas y sinceras.
Imaginen la escena con el detalle que la narrativa nos permite, quizás un momento de tranquilidad robada en medio del caos constante de sus vidas, un respiro efímero donde el mundo exterior dejó de existir, o quizás en un punto de inflexión crítico, un momento de quiebre donde las emociones desbordaban cualquier intento de contención, de disimulo. La cámara, la iluminación cuidadosamente pensada, la actuación magistral de los protagonistas, todo se conjuga a la perfección para crear un momento de pura intensidad cinematográfica, de impacto emocional garantizado. Halil Ibrahim, con esa mirada tan característica suya, esa mirada que transmite tantas cosas a la vez, esa intensidad que puede derretir el hielo y encender pasiones, se acerca a Esla. Se puede sentir en cada fotograma la duda, la vulnerabilidad patente en sus ojos, pero también una determinación férrea, una convicción inquebrantable que lo impulsa a seguir adelante. Cada respiración, cada ligero movimiento, cada gesto sutil, está cargado de un significado profundo, de años de sentimientos reprimidos esperando su momento. Y entonces las palabras. Las palabras que cambian el curso de las cosas, las palabras que abren las puertas de la verdad. ¿Qué dijo exactamente? Recordarán, quienes lo vivieron con nosotros, que no fue una declaración superficial, vacía de contenido. Fue una confesión que abarcó años de sentimientos acumulados, de batallas internas libradas en la soledad de su alma, de un amor que luchaba incansablemente por hacerse un hueco en un mundo que a menudo se lo ponía extremadamente difícil, casi imposible. Habló de cómo Esla había transformado radicalmente su vida, de cómo su presencia se había convertido en algo esencial, en un pilar fundamental de su existencia, de cómo su felicidad estaba intrínsecamente ligada a la de ella, de tal manera que no podía concebir un futuro sin su luz. Y lo más impactante, creo yo, lo que eleva esta confesión a la categoría de leyenda, es que no solo habló de sus sentimientos más puros y sinceros, sino también de sus miedos más profundos, de su inseguridad latente, de lo mucho que le había costado, a pesar de su aparente fortaleza, llegar a este punto de vulnerabilidad, de atreverse a expresar lo que sentía. Esta honestidad brutal, esta desnudez emocional, es lo que hace que la confesión sea tan poderosa, tan real, tan conmovedora, tan humana. Pensemos por un instante en el momento exacto de la confesión. Quizás Esla estaba atravesando un momento particularmente difícil, sintiéndose sola y abrumada por las circunstancias, o quizás Halil Ibrahim, sintiendo que el tiempo se agotaba, que no podía seguir adelante sin expresarle lo que realmente sentía, sin darle la oportunidad de conocer la verdad que lo consumía, decidió que era el momento. La valentía que se requiere para decir «te amo», para abrir el corazón de esa manera, en un contexto tan complicado, tan lleno de adversidades, no es para cualquiera. Y Halil Ibrahim, a pesar de sus propias luchas internas, de las cicatrices que llevaba consigo y de las circunstancias externas que lo rodeaban, encontró esa fuerza interior, esa chispa que encendió la llama de la valentía. Fue un acto de pura entrega, de vulnerabilidad expuesta sin tapujos, de poner su corazón, su alma entera, en manos de otra persona, confiando en su bondad y en la fuerza de su amor. Y la reacción de Esla, ¡ay!, la reacción de Esla. Ese momento es tan crucial como la propia confesión. Su rostro, esos ojos que son espejos del alma, la forma en que procesa esas palabras tan esperadas y a la vez tan abrumadoras, tan intensas. ¿Fue sorpresa pura? ¿Un alivio inmenso que le quitó un peso de encima? ¿O quizás un atisbo de miedo ante la magnitud de lo que acababa de escuchar, y lo que implicaba? Probablemente fue una mezcla compleja de todas esas emociones, un torbellino de sentimientos que la invadió en ese instante. Ver a Esla Turkoglu en ese momento es como ver a alguien que ha estado nadando contra la corriente durante muchísimo tiempo, luchando con todas sus fuerzas, y de repente vislumbra tierra firme, la salvación, la esperanza. La emoción que transmite con su mirada, esa mezcla de incredulidad ante lo que está ocurriendo y una ternura que emerge lentamente, es algo que nos llega directamente al alma, que nos conmueve hasta la médula. Es la validación de un sentimiento que ambos, de una forma u otra, de maneras diferentes pero conectadas, habían sentido latir con fuerza en sus corazones. Este tipo de escenas, este tipo de momentos catárticos, son las que elevan una serie de televisión, una historia, de ser simplemente entretenimiento a convertirse en arte, en una experiencia que nos transforma. No se trata solo de la trama, de los giros inesperados que nos mantienen al borde del asiento, sino de la conexión humana en su estado más puro, de la exploración profunda de los sentimientos más íntimos y universales. La confesión de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu no fue solo un evento dentro de la narrativa,
fue un punto de inflexión emocional definitivo para los personajes y, seamos sinceros, para nosotros como espectadores, como seres humanos que también hemos experimentado el amor, el miedo, la vulnerabilidad. Nos hizo reflexionar sobre nuestras propias experiencias, sobre la importancia vital de la honestidad en nuestras relaciones, sobre la valentía que a veces necesitamos para expresar lo que sentimos, para ser auténticos, para mostrarnos tal como somos. Ahora, ¿qué implicaciones tuvo esta confesión para la historia en su conjunto? Sin duda alguna abrió un abanico de posibilidades, un horizonte de nuevos caminos a explorar. Las dinámicas entre ellos cambiaron para siempre, de una manera irreversible. Las barreras que antes parecían infranqueables, los muros que los separaban, comenzaron a resquebrajarse, a desmoronarse ante la fuerza del amor expresado. Aunque el camino por delante no fue ni mucho menos fácil, estuvo plagado de nuevos desafíos y pruebas, esta declaración de amor marcó el inicio de una nueva etapa, una etapa donde el amor se convirtió en el motor principal, en una fuerza poderosa que los impulsaría a enfrentar juntos nuevos desafíos, a superar obstáculos que antes parecían insuperables. Y para quienes se preguntan si este amor es realmente verdadero, si tiene un futuro sólido y duradero, la historia misma se encarga de demostrarnos, con cada episodio, con cada gesto, que cuando el sentimiento es genuino, profundo y se expresa con tanta honestidad y valentía, tiene el poder de superar muchas cosas, de sanar heridas, de construir puentes. La fuerza de la conexión entre Halil Ibrahim y Esla Turkoglu reside precisamente en esa autenticidad, en esa capacidad de ser vulnerables el uno con el otro, de mostrarse tal como son, con sus virtudes y sus defectos y aún así, amarse incondicionalmente. En resumen, amigos, el impacto de la confesión de Halil Ibrahim a Esla Turkoglu es innegable, es una huella imborrable en la memoria de quienes seguimos esta historia. Fue un momento de pura emoción desbordada, de valentía sin precedentes, de honestidad brutal que nos recordó a todos la fuerza inquebrantable del amor y la importancia fundamental de expresarlo, de no dejar que se marchite en silencio. Fue un instante que definió un antes y un después rotundo en la relación de estos dos personajes, un momento icónico que se quedó grabado para siempre en la memoria de todos los que seguimos sus pasos, que vibraron con sus alegrías y sufrieron con sus tristezas. Y hasta aquí llegamos con este análisis profundo y emotivo de un momento tan especial, tan trascendental. Espero de todo corazón que hayan disfrutado reviviendo esta escena tan poderosa tanto como yo. Me encantaría saber qué pensaron ustedes en ese preciso instante, qué sintieron al ver esa confesión que tanto esperábamos. Dejen sus comentarios abajo, cuéntenme sus impresiones más íntimas, sus reacciones, sus propias interpretaciones. Su opinión es súper valiosa para nosotros, nos enriquece y nos ayuda a seguir creando contenido que resuene con ustedes. Para finalizar, si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado interesante, emotivo y revelador, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba que tanto nos anima y nos motiva a seguir adelante. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fans que también vibraron con esta historia, que se emocionaron hasta las lágrimas. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, que vendrán cargados de más historias que nos tocan el corazón, de análisis profundos y de momentos que nos harán sentir vivos. Nos vemos muy pronto con más contenido que los inspire, los emocione y los haga reflexionar. Gracias de corazón por acompañarnos en esta aventura. Un abrazo enorme y hasta la próxima.